El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En lo alto de una torre antigua, en el corazón de la milenaria ciudad de Eldoria, se alzaba la majestuosa figura de Nitel. No era un dragón como cualquier otro. Sus escamas de piedra brillaban con un resplandor único, y sus ojos centelleaban con una mezcla de determinación y temor. Desde su posición privilegiada, Nitel vigilaba las calles adoquinadas y los tejados de techos rojos de Eldoria. A lo lejos, podía escuchar el bullicio de los ciudadanos mientras se preparaban para comenzar otro día. Pero, a pesar de la tranquilidad aparente, Nitel sabía que su papel como guardián de la ciudad estaba lejos de ser fácil. Desde que era solo un huevo de piedra, sus padres y los ancianos de su clan lo habían preparado para este momento. Él era el próximo en la línea de los guardianes, los protectores de Eldoria, quienes velaban por la seguridad y el bienestar de su gente desde tiempos inmemoriales. Pero a pesar de su linaje noble y el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, Nitel no podía evitar sentir un nudo en el estómago cada vez que pensaba en su futuro. A diferencia de sus antepasados, él no se sentía seguro de sí mismo. Dudas y temores lo asaltaban constantemente, como sombras en la noche. ¿Qué me pasa?, se preguntaba Nitel, susurros de autoduda danzando en su mente. ¿Por qué siento este miedo que me paraliza? Sin respuestas claras, Nitel continuaba su vigilia, esperando que el amanecer trajera consigo alguna revelación. Pero por más que miraba hacia el horizonte, solo veía la incertidumbre extendiéndose como un manto oscuro sobre su destino. En la quietud de la madrugada, mientras las estrellas aún titilaban en el cielo, Nitel sintió un extraño hormigueo recorrer su cuerpo de piedra. Un cosquilleo que lo hizo estremecerse de manera inexplicable. Y entonces, en un destello de luz plateada, una visión se materializó frente a él. Era una gárgola anciana, con la sabiduría grabada en cada una de sus arrugas de piedra. Sus ojos centelleaban con una luz antigua, y su voz resonaba en la mente de Nitel como el eco de los tiempos olvidados. Nitel, joven guardián, dijo la gárgola con solemnidad. Ha llegado el momento de enfrentar tus miedos y descubrir la verdadera fuerza que yace en tu interior. Solo cuando aprendas a confiar en ti mismo, podrás proteger a tu pueblo y cumplir con tu destino. Con estas palabras, la visión se desvaneció, dejando a Nitel con más preguntas que respuestas. Pero algo en su interior había cambiado. Una chispa de determinación se encendió en su corazón, desafiando las sombras que lo habían atormentado durante tanto tiempo. No importa cuán grande sea mi miedo, murmuró Nitel para sí mismo. Defenderé a mi pueblo, incluso si tengo que enfrentarme a mis propias sombras para hacerlo. Con esta nueva determinación ardiendo en su pecho, Nitel se preparó para el día que se avecinaba. Sabía que el camino hacia su destino estaría lleno de desafíos, pero también sabía que no estaba solo. Con la sabiduría de los antiguos guardianes guiándolo y el amor por su pueblo fortaleciéndolo, estaba listo para enfrentar cualquier adversidad que se interpusiera en su camino. Así comenzaba la historia del joven Nitel, el guardián destinado a proteger a la ciudad de Eldoria, y aunque aún quedaban muchas páginas por escribir en su historia, su determinación y valentía lo llevarían a descubrir el verdadero significado del coraje y la fuerza interior. Desde que era apenas un pequeño dragón de piedra, Nitel había crecido rodeado de las historias gloriosas de sus antepasados. En los relatos que escuchaba junto al fuego de las noches estrelladas, se narraban hazañas heroicas de los guardianes de Eldoria, de cómo habían defendido la ciudad de las más oscuras amenazas y protegido a su gente con valentía y determinación.
Nitel admiraba a esos antiguos guardianes con todo su corazón. Anhelaba emular su coraje, su firmeza y su espíritu indomable. Pero por más que lo intentaba, siempre se sentía como un extraño entre ellos. Mientras sus hermanos y hermanas de piedra se alzaban con majestuosidad sobre las murallas de la ciudad, vigilantes y seguros de sí mismos, Nitel luchaba por mantener el equilibrio en sus patas torpes y se encogía ante la más mínima sombra que se deslizaba por las calles. Su familia no dejaba pasar desapercibida su falta de destreza y valor. A menudo, lo miraban con ojos llenos de decepción y susurros de desaprobación. ¿Cómo puede ser que un descendiente de los grandes guardianes sea tan temeroso y torpe?, se preguntaban entre ellos. Nitel, levanta la cabeza y muestra tu fuerza, exclamaba su padre con voz grave, mientras los ojos de piedra del anciano dragón lo escrutaban con dureza. Debes aprender a ser digno de tu linaje. Pero por más que lo intentara, Nitel no podía deshacerse del miedo que lo paralizaba. Cada vez que intentaba imitar la pose orgullosa de sus compañeros de piedra, sentía un nudo en el estómago y las dudas lo invadían como una marea furiosa. Lo siento, papá, murmuraba Nitel, bajando la mirada hacia sus garras. No sé qué me pasa. Por más que lo intento, no puedo ser como ellos. Su padre suspiraba con resignación y lo abrazaba con ternura, aunque el gesto era raro en sus cuerpos de piedra. No te preocupes, hijo, decía el anciano dragón. Todos tenemos nuestro propio camino que seguir. Tal vez tu destino no sea ser como los guardianes del pasado, sino encontrar tu propia forma de proteger a nuestro pueblo. Pero a pesar de las palabras reconfortantes de su padre, Nitel seguía sintiendo que no encajaba en el molde establecido para él. Se preguntaba si alguna vez sería capaz de superar sus miedos y estar a la altura del legado de los guardianes de Eldoria. Así, en medio de la sombra de la duda y la presión de las expectativas familiares, Nitel continuaba su lucha interna, buscando desesperadamente el coraje que creía haber perdido en algún rincón olvidado de su ser. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte y la noche envolvía la ciudad en su manto oscuro, él se preguntaba si algún día sería capaz de encontrar la luz que lo guiaría hacia su verdadero destino. En las calles empedradas de Eldoria, la presencia de las gárgolas de piedra era algo más que una simple decoración arquitectónica. Era una parte integral de la vida cotidiana de sus habitantes. Desde tiempos inmemoriales, las estatuas vivientes habían sido veneradas como protectores de la ciudad, símbolos de seguridad y fortaleza ante las inclemencias del destino. Los ciudadanos de Eldoria veían a las gárgolas como guardianes benevolentes, encargados de velar por su seguridad y bienestar. En sus corazones, creían firmemente en el poder de estas criaturas de piedra para protegerlos de las maldades del mundo exterior. Nunca se detenían a cuestionar su verdadera naturaleza o el misterio que envolvía su existencia. Simplemente aceptaban su presencia como una parte inseparable de la identidad de la ciudad. Cada día, al salir de sus hogares, los habitantes de Eldoria saludaban a las gárgolas con reverencia y respeto, tocando sus garras de piedra con gestos de devoción. Para ellos, era un ritual arraigado en la tradición, una muestra de gratitud hacia aquellos que, desde lo alto de las murallas y los tejados, vigilaban silenciosamente su ciudad mientras ellos continuaban con sus vidas diarias. Pero aunque los ciudadanos de Eldoria veneraban a las gárgolas como símbolos de protección, pocos eran conscientes del mundo secreto que existía más allá de la realidad tangible. Para ellos, las estatuas de piedra eran simples guardianes, sin sospechar siquiera la verdad que se escondía tras sus imponentes figuras. En su ignorancia, los habitantes de Eldoria nunca sospechaban que las mismas criaturas a las que veneraban como guardianes, también tenían sus propias vidas y secretos en un reino distinto al que solo unos pocos tenían acceso. Para ellos, las gárgolas eran simplemente parte del paisaje urbano, símbolos de una tradición arraigada en la historia de su ciudad milenaria. Mientras tanto, en el mundo de las gárgolas dragonas, los guardianes de piedra continuaban con su eterna vigilia, observando con paciencia el devenir de los acontecimientos en Eldoria. Aunque separados por una barrera invisible,
el vínculo entre la ciudad y sus protectores era innegable, una conexión que trascendía las fronteras entre la realidad y la fantasía. Y así, mientras los habitantes de Eldoria seguían con sus vidas bajo la atenta mirada de las gárgolas de piedra, en el mundo oculto de los guardianes, se gestaban intrigas y maravillas que pronto encontrarían su camino hacia la realidad de la ciudad. Un mundo de secretos y misterios aguardaba, listo para revelarse a aquellos dispuestos a abrir los ojos a la verdad que yacía más allá de las apariencias. En una noche estrellada, cuando la ciudad de Eldoria se sumía en el silencio de la madrugada, Nitel se encontraba en lo alto de una de las torres más antiguas de la ciudad, sumido en sus pensamientos. La brisa nocturna soplaba suavemente entre las torres y los tejados, llevando consigo el susurro de las leyendas y el eco de los antiguos guardianes. Nitel estaba perdido en sus reflexiones, con la mirada fija en el horizonte, cuando de repente algo llamó su atención. Un destello de luz brillante y titilante que parecía danzar entre las sombras de la noche. Intrigado, Nitel se acercó con cautela, siguiendo el resplandor hasta que finalmente se topó con una escena inesperada. En el alféizar de una ventana, se encontraba una pequeña figura de piedra, apenas del tamaño de una manzana. Sus alas diminutas se agitaban con nerviosismo, y sus ojos centelleaban con curiosidad. Era una gárgola, pero a diferencia de sus imponentes parientes, esta era diminuta y graciosa, con una apariencia que desafiaba toda lógica y razón. «¡Hola!», exclamó la pequeña gárgola con entusiasmo al ver a Nitel acercarse. «¿Eres uno de los guardianes de esta ciudad?». Nitel asintió con sorpresa, sin poder apartar la mirada de la diminuta criatura que tenía ante él. «Sí, soy Nitel, guardián de Eldoria», respondió con cortesía. «¿Y quién eres tú?». La pequeña gárgola se inclinó con una reverencia torpe y juguetona, desplegando sus alas con gesto teatral. «Soy Effie, la gárgola más pequeña y traviesa de toda la ciudad», se presentó con orgullo. «He escuchado muchas historias sobre ti, Nitel. Dicen que eres el futuro guardián de Eldoria». Nitel sonrió con timidez, sintiéndose halagado por la atención de la diminuta gárgola. «Sí, así es», respondió con modestia. «Pero últimamente he estado luchando con mis propios miedos y dudas». Effie inclinó la cabeza con comprensión, sus ojos brillando con empatía. «Entiendo cómo te sientes, Nitel. Aunque soy pequeña, también tengo mis propios temores y preocupaciones. Pero sé que juntos podemos superar cualquier desafío que se nos presente». A medida que hablaban, Nitel se dio cuenta de que algo especial estaba sucediendo entre ellos. A pesar de sus diferencias en tamaño y apariencia, compartían una conexión única, una conexión que trascendía las barreras de la realidad y la fantasía. Con el paso de los días, Nitel y Effie se convirtieron en inseparables amigos, explorando juntos los rincones más oscuros y misteriosos de la ciudad. A través de sus aventuras, Nitel comenzó a redescubrir el coraje que creía haber perdido, mientras que Effie aprendía el verdadero significado de la valentía y la amistad. Juntos, enfrentaron peligros y desafíos, siempre apoyándose mutuamente en los momentos de necesidad. Y a medida que su amistad florecía, también lo hacía la determinación de Nitel de convertirse en el guardián que Eldoria necesitaba. En la oscuridad de la noche, mientras las estrellas brillaban con luz propia en el cielo, Nitel y Effie se abrazaron con cariño, sabiendo que su amistad era un vínculo que nada ni nadie podía romper. Y mientras la ciudad dormía bajo la atenta mirada de las gárgolas guardianas, dos almas afines se preparaban para enfrentar juntas los desafíos que el destino tenía reservados para ellos. Decididos a fortalecer su vínculo y prepararse para los desafíos que se avecinaban, Nitel y Effie comenzaron un riguroso entrenamiento juntos. Con la determinación ardiendo en sus corazones, se dirigieron a un rincón tranquilo de la ciudad, lejos de las miradas curiosas, donde podrían concentrarse en mejorar sus habilidades y superar sus miedos. Bajo la luz plateada de la luna, Nitel y Effie se enfrentaron a una serie de ejercicios diseñados para poner a prueba su valentía y destreza. Saltaban entre los tejados,
sorteaban obstáculos imaginarios y practicaban técnicas de combate, todo con el objetivo de fortalecer su espíritu y prepararse para cualquier eventualidad. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Nitel comenzó a darse cuenta de que sus esfuerzos no estaban dando los resultados esperados. A pesar de su dedicación y determinación, seguía sintiéndose torpe e inseguro, incapaz de dominar las habilidades que se esperaban de él como futuro guardián de Eldoria. «Lo siento, Effie», murmuró Nitel con frustración después de otro día de entrenamiento infructuoso. «Parece que no puedo hacer nada bien. Soy un fracaso como guardián». Effie se acercó a él con una expresión de solidaridad en su rostro diminuto. «No digas eso, Nitel», respondió con firmeza. «Todos tenemos nuestras debilidades y nuestros momentos difíciles. Lo importante es seguir adelante y no rendirse nunca». Pero por más que intentara animarlo, Nitel no podía sacudirse la sensación de fracaso que lo envolvía como una sombra. Por más que se esforzara, seguía siendo incapaz de superar sus propios miedos y dudas, y eso lo llenaba de desesperación. Con el corazón pesado, Nitel se retiró a su torre, dejando a Effie sola en la oscuridad de la noche. Mientras contemplaba las estrellas desde lo alto de la ciudad, se preguntaba si algún día sería capaz de convertirse en el guardián que Eldoria necesitaba, o si estaba destinado a ser un eterno fracaso. Sin embargo, lo que Nitel no sabía era que incluso en los momentos de mayor oscuridad, la semilla del coraje seguía latente en su interior, esperando el momento adecuado para florecer y revelar su verdadero potencial. Y aunque el camino hacia la grandeza parecía difícil y lleno de obstáculos, él sabía que no estaba solo. Con la amistad de Effie como su guía y su apoyo inquebrantable, estaba decidido a seguir adelante, sin importar cuán difícil fuera el camino que tenía por delante. A medida que los días pasaban y Nitel continuaba luchando con sus propios temores y dudas, la brecha entre él y su familia parecía crecer cada vez más. Aunque sus padres y parientes lo miraban con afecto, no podían entender la lucha interna que lo consumía ni la razón detrás de su aparente falta de habilidad como guardián. «¿Qué le sucede a Nitel?», se preguntaban entre ellos con preocupación, mientras observaban a su joven familiar debatirse en la soledad de sus pensamientos. Nunca antes habíamos visto a un guardián tan dubitativo y torpe. A pesar de sus mejores intenciones, la familia de Nitel no podía comprender por qué él no seguía el camino trazado por sus antepasados, por qué no podía canalizar el coraje y la destreza que se esperaba de un guardián de Eldoria. Sus consejos y palabras de aliento caían en oídos sordos, y sus intentos por ayudarlo solo parecían aumentar su sensación de fracaso. «Nitel, debes esforzarte más», exclamaba su padre con impaciencia, mientras lo observaba en su entrenamiento diario. «¿Cómo esperas convertirte en un verdadero guardián si no puedes superar tus propios miedos?». «Lo siento, papá», respondía Nitel con voz apagada, bajando la mirada hacia el suelo. «Intento hacer lo mejor que puedo, pero siento que nunca seré lo suficientemente bueno». Sus palabras resonaban en el aire con un eco de tristeza y desesperación, pero su familia no sabía cómo ayudarlo. A medida que Nitel se retiraba cada vez más en sí mismo, sumido en la oscuridad de su propia mente, la distancia entre él y aquellos que más lo querían parecía volverse insuperable. En su corazón, Nitel anhelaba desesperadamente el entendimiento y el apoyo de su familia, pero no podía encontrar las palabras para expresar la tormenta de emociones que lo atormentaba. Se sentía atrapado en un laberinto de miedos y dudas, sin salida a la vista. Y mientras la brecha entre Nitel y su familia seguía creciendo, una sombra de tristeza y confusión se cernía sobre la antigua ciudad de Eldoria. A pesar de los lazos que los unían, la incomunicación y la falta de entendimiento amenazaban con romper los lazos familiares que habían perdurado a lo largo de generaciones. Pero en el corazón de la oscuridad, una pequeña chispa de esperanza seguía ardiendo, una luz que aún podía iluminar el camino hacia la reconciliación y la comprensión. Y aunque el camino hacia la reunión parecía arduo y lleno de obstáculos, Nitel sabía que con el tiempo y la paciencia, podría encontrar la manera de superar las barreras que los separaban de aquellos que más amaba.
Sumido en la oscuridad de la noche, Nitel se encontraba solo en lo alto de su torre, contemplando el horizonte con los ojos llenos de tristeza y desesperación. La sombra de la duda se cernía sobre él, envolviéndolo en un manto de incertidumbre y autodesprecio. ¿Para qué sirvo realmente?, murmuraba Nitel para sí mismo, la voz cargada de amargura. ¿Acaso soy capaz de proteger a esta ciudad, o soy solo una carga para aquellos que confían en mí? Sus pensamientos lo atormentaban como un enjambre de insectos voraces, devorando su confianza y dejando solo la sombra de lo que una vez había sido. A medida que la noche avanzaba, la tentación de renunciar a su papel como guardián se volvía cada vez más fuerte, como un llamado siniestro desde lo más profundo de su ser. Quizás sería mejor ser solo una estatua, susurró Nitel con amargura, su voz apenas un susurro en el viento nocturno. Al menos así no causaría más problemas a los que me rodean. Con el corazón pesado, Nitel contemplaba la idea de abandonar su deber como guardián de Eldoria y retirarse al anonimato de la inmovilidad eterna. ¿Para qué luchar contra sus propios miedos y dudas si solo llevaban al fracaso y la desesperación? Pero justo cuando estaba a punto de sucumbir a la oscuridad que lo rodeaba, una voz suave y familiar rompió el silencio de la noche. Era la voz de Effie, resonando con un tono de determinación y esperanza. «Nitel, no puedes rendirte ahora», instó Effie, acercándose a él con paso firme. «Eres mucho más valiente de lo que crees. No dejes que la sombra de la duda te consuma». Nitel levantó la mirada hacia su pequeña amiga con sorpresa, sintiendo un destello de esperanza renovada en su interior. Aunque la oscuridad seguía acechando en los rincones más profundos de su mente, la presencia de Effie le recordaba que no estaba solo en su lucha. «¿Crees que realmente puedo hacerlo?», preguntó Nitel con voz temblorosa, una chispa de esperanza brillando en sus ojos de piedra. Effie asintió con determinación, sus ojos brillando con la misma luz de confianza que había visto en ella desde el primer día que se conocieron. «Sé que puedes», Nitel respondió con seguridad. «Todos tenemos nuestras propias batallas que librar, pero juntos podemos superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino». Con las palabras de aliento de su amiga resonando en su corazón, Nitel se sintió fortalecido y renovado. Aunque la sombra de la duda seguía acechando en los rincones más oscuros de su mente, sabía que no podía permitir que lo consumiera. Con la ayuda de Effie y el amor por su ciudad ardiendo en su pecho, estaba decidido a enfrentar sus miedos y demostrar que era digno del título de guardián de Eldoria. Una noche, cuando la bruma se cernía sobre las antiguas calles de Eldoria y las estrellas parpadeaban en el cielo nocturno, una presencia misteriosa hizo su entrada en la ciudad. Era Eulalia, una dragona de gran edad y sabiduría, cuyas escamas relucían con la luz de la luna como un río de plata líquida. Su llegada no pasó desapercibida para los habitantes de Eldoria, quienes se congregaron en las plazas y los callejones para presenciar el majestuoso espectáculo. Con cada paso que daba, Eulalia irradiaba una energía antigua y poderosa, una presencia que parecía haber sido esculpida por el mismo tiempo. Nitel y Effie observaban con asombro desde lo alto de una torre, maravillados por la llegada de la misteriosa dragona. Se preguntaban cuál sería su propósito y qué significaba su presencia para el destino de la ciudad y sus habitantes. «¿Quién crees que es ella, Nitel?», preguntó Effie con curiosidad, sus ojos centelleando con intriga. Nitel frunció el ceño, intentando discernir la verdad detrás del misterio que rodeaba a Eulalia. «No lo sé», Effie respondió con cautela. «Pero algo me dice que no debemos subestimarla. Tiene una presencia que emana poder y sabiduría». Mientras observaban desde la distancia, Eulalia se detuvo en el centro de la plaza principal, donde los habitantes de Eldoria se habían reunido para recibir a la visitante inesperada. Su voz resonó en el aire con un tono antiguo y majestuoso, llenando los corazones de todos los presentes con una sensación de calma y reverencia. «Habitantes de Eldoria», dijo Eulalia con solemnidad, «he venido en respuesta a un llamado antiguo, un llamado que ha resonado a lo largo de los siglos y que ahora me guía hasta vuestras puertas.
Los ciudadanos escuchaban con atención, cautivados por las palabras de la misteriosa dragona. «Soy Eulalia, guardiana de la sabiduría ancestral», continuó. «He venido a ofrecer mi ayuda y protección a este pueblo desde tiempos inmemoriales, desde que era apenas una joven dragona». A medida que hablaba, Eulalia revelaba historias de tiempos olvidados, de batallas libradas y victorias alcanzadas en nombre de la justicia y la paz. Hablaba de un pacto antiguo entre los guardianes y los habitantes de Eldoria, un vínculo que trascendía el tiempo y el espacio. Nitel y Effie escuchaban con asombro mientras Eulalia compartía su sabiduría con los habitantes de la ciudad, prometiendo protegerlos y guiarlos en los tiempos difíciles que se avecinaban. A medida que la noche avanzaba y las estrellas brillaban con una luz más intensa, quedaba claro que la llegada de Eulalia cambiaría el curso del destino de Eldoria para siempre. La presencia de Eulalia, la antigua dragona de sabiduría y protección, había traído consigo una nueva esperanza a la ciudad de Eldoria. A medida que Nitel observaba su interacción con los habitantes de la ciudad, comenzó a sentir un cambio en su interior. La mera presencia de Eulalia parecía infundirle una sensación de valor y determinación que había estado ausente durante demasiado tiempo. ¿Has notado algo diferente, Effie?, preguntó Nitel, su voz llena de asombro mientras observaba a Eulalia dirigirse con majestuosidad hacia el corazón de la ciudad. Desde que ella llegó, siento que algo ha cambiado en mí. Como si hubiera despertado algo que estaba dormido dentro de mí. Effie asintió con una sonrisa alentadora, su pequeño cuerpo temblando con emoción. Es cierto, Nitel. La presencia de Eulalia parece haber despertado un nuevo sentido de propósito en ti. Tal vez sea el momento de enfrentar tus miedos y descubrir tu verdadera fuerza interior. Aunque las palabras de Effie lo reconfortaban, Nitel seguía sintiendo la sombra del miedo acechando en las profundidades de su ser. Por más que intentara encontrar el coraje para enfrentar sus temores, seguía sintiéndose paralizado por la duda y la inseguridad. Intento encontrar el valor dentro de mí, Effie, susurró Nitel con tristeza. Pero el miedo sigue aferrándose a mí como una sombra que no puedo sacudir. Effie posó una garra reconfortante en el hombro de Nitel, mirándolo con compasión. No estás solo en esta lucha, Nitel. Todos enfrentamos nuestros propios miedos y dudas en algún momento de nuestras vidas. Pero es importante recordar que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Las palabras de Effie resonaron en el corazón de Nitel, infundiéndole una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Aunque el miedo seguía siendo una presencia constante en su vida, sabía que no podía permitir que lo definiera. Con la ayuda de sus amigos y la inspiración de Eulalia, estaba decidido a seguir adelante y encontrar la fuerza que necesitaba para proteger a su pueblo. Mientras contemplaba el horizonte con determinación en sus ojos de piedra, Nitel se prometió a sí mismo que no dejaría que el miedo lo detuviera. Con cada paso que daba hacia su destino, sabía que se acercaba un poco más a la verdadera realización de su potencial como guardián de Eldoria. Después de observar la lucha interna de Nitel y su persistente batalla contra el miedo, Eulalia reconoció el potencial latente dentro del joven dragón. Con su mirada sabia y serena, se acercó a Nitel y Effie con determinación en su paso, dispuesta a ofrecer su ayuda y orientación. Nitel, Effie, dijo Eulalia con voz serena pero firme. Ha llegado el momento de que enfrentes tus miedos y descubras tu verdadero potencial como guardián de Eldoria. Nitel y Effie se miraron entre sí, sorprendidos por las palabras de la antigua dragona. ¿Eulalia realmente estaba ofreciendo su ayuda? ¿Estaba dispuesta a convertirse en la mentora de Nitel y guiarlo en su camino hacia la valentía y la determinación? Pero, ¿por qué harías eso, Eulalia?, preguntó Nitel, su voz llena de asombro y gratitud. ¿Por qué te preocuparías por mí? Eulalia sonrió con suavidad, el brillo de la sabiduría centelleando en sus ojos. Porque veo el potencial que yace dentro de ti, Nitel, respondió con calma. Aunque tus miedos te hayan mantenido cautivo por mucho tiempo,
sé que tienes la fuerza para superarlos y convertirte en el guardián que Eldoria necesita. Nithel sintió un nudo en la garganta ante las palabras de Eulalia. Nunca había esperado recibir tal muestra de apoyo y confianza de alguien tan venerable como ella. ¿Estás seguro de esto, Eulalia?, preguntó Nithel, sus ojos brillando con emoción. No sé si puedo cumplir con las expectativas que tienes de mí. Eulalia colocó una garra reconfortante sobre el hombro de Nithel, transmitiendo una sensación de calma y certeza. Confío en ti, Nithel, dijo con sinceridad. Y con mi ayuda y la de Effie, sé que puedes superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Con el corazón lleno de determinación y gratitud, Nithel asintió solemnemente, aceptando el compromiso que había sido ofrecido. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero con la ayuda de Eulalia y su amiga Effie, estaba listo para enfrentar lo que viniera y demostrar su valía como guardián de Eldoria. Juntos, Nithel, Effie y Eulalia se prepararon para embarcarse en una nueva etapa de su viaje, listos para enfrentar los desafíos y descubrir los secretos que aguardaban en el horizonte. Y aunque el camino por delante sería difícil y lleno de peligros, sabían que con determinación y amistad, podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino hacia la grandeza. Sentados en el tranquilo resplandor de la luna, Nithel, Effie y Eulalia compartían historias y reflexiones en lo alto de una de las torres más antiguas de Eldoria. A medida que la conversación fluía entre ellos, Eulalia decidió compartir un aspecto de su pasado que había permanecido oculto durante mucho tiempo. Nithel, Effie, comenzó Eulalia con suavidad, su mirada perdida en las estrellas que adornaban el firmamento. No siempre fui la dragona segura y sabia que ven ahora. Hubo un tiempo en el que también luchaba contra mis propios miedos y dudas. Nithel y Effie escuchaban con atención, sorprendidos por la revelación de la antigua dragona. Nunca habían imaginado que alguien tan poderoso como Eulalia también había experimentado la inseguridad y la vulnerabilidad. ¿En serio, Eulalia?, preguntó Nithel, su voz llena de asombro. Pero tú pareces tan segura de ti misma ahora. Eulalia asintió con una sonrisa suave, el brillo de la nostalgia en sus ojos centelleando con el recuerdo de tiempos pasados. Sí, es cierto, respondió. Pero aprendí que el valor no radica en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Y descubrí que lo más importante no es ser perfecto, sino tener un buen corazón y la determinación de hacer lo correcto. Las palabras de Eulalia resonaron en el corazón de Nithel, llenándolo de una sensación de calma y confort que había estado ausente durante mucho tiempo. Gracias, Eulalia, dijo Nithel con gratitud, una sonrisa curvando sus labios de piedra. Tus palabras me reconfortan y me dan esperanza. Ahora veo que no estoy solo en mi lucha contra el miedo y la duda. Eulalia asintió con aprobación, el brillo de la sabiduría centelleando en sus ojos. Nunca estás solo, Nithel, respondió con serenidad. Siempre habrá amigos y seres queridos dispuestos a ayudarte en tu camino hacia la valentía y la bondad. Con el corazón lleno de determinación y esperanza, Nithel se sintió renovado y fortalecido por la sabiduría y el apoyo de Eulalia. Sabía que, con su guía y la amistad de Effie a su lado, sería capaz de enfrentar cualquier desafío que el destino tuviera reservado para él. Y mientras contemplaban juntos el cielo nocturno, sabían que su vínculo de amistad y camaradería los llevaría hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades. Una tensa energía se cernía sobre las antiguas calles de Eldoria mientras la noche avanzaba. Un rumor inquietante se había extendido entre los habitantes de la ciudad, susurros de peligro y amenaza que resonaban en cada rincón oscuro y callejón estrecho. Nithel y Effie, junto con Eulalia, se mantenían vigilantes desde lo alto de una de las torres de la ciudad, observando con preocupación el inquietante panorama que se desarrollaba a continuación. Algo estaba mal, podían sentirlo en el aire cargado de electricidad. ¿Qué está sucediendo, Eulalia?, preguntó Nithel, su voz llena de ansiedad. Siento una presencia oscura que se acerca.
Eulalia asintió con solemnidad, sus ojos centelleando con determinación. «Hay fuerzas en movimiento que amenazan la paz de Eldoria», respondió con seriedad. «Debemos actuar con prontitud para proteger a los habitantes de esta ciudad». Sin perder un momento más, Nitel se puso en marcha, acompañado por Efi y Eulalia, listos para enfrentar el peligro que se avecinaba. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se lanzaron hacia las calles de la ciudad, decididos a hacer todo lo que estuviera en su poder para mantener a salvo a aquellos que amaban. A medida que avanzaban por las antiguas calles de Eldoria, se encontraron con una escena de caos y confusión. Criaturas oscuras y siniestras acechaban en las sombras, sembrando el terror y la destrucción a su paso. Era evidente que la ciudad estaba en peligro, y dependía de Nitel y sus compañeros detener la amenaza antes de que fuera demasiado tarde. Con valentía y determinación, Nitel se enfrentó a los invasores, luchando con todas sus fuerzas para proteger a los habitantes de Eldoria. A su lado, Efi y Eulalia lo apoyaban con su magia y sabiduría, formando un equipo formidable contra las fuerzas de la oscuridad. A medida que la batalla se intensificaba y el peligro se volvía más real, Nitel se aferraba a la esperanza de que, con coraje y determinación, serían capaces de superar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Y mientras luchaban juntos en la oscuridad de la noche, sabían que el destino de Eldoria estaba en sus manos, y estaban decididos a no defraudar a aquellos que confiaban en ellos para proteger su hogar. Con valentía y determinación, Nitel se enfrentó a las criaturas oscuras que amenazaban la paz de Eldoria. A pesar del miedo que aún latía en su corazón, se negó a retroceder, decidido a proteger a su pueblo y demostrar su valía como guardián. Con cada golpe y cada hechizo, Nitel luchaba con ferocidad contra las fuerzas de la oscuridad, su determinación ardiente como una llama en la noche. A su lado, Efi y Eulalia lo apoyaban con su magia y sabiduría, formando un equipo formidable contra el enemigo. A medida que la batalla llegaba a su clímax, Nitel se encontró enfrentando al líder de las criaturas oscuras, un ser imponente y poderoso que parecía emerger de las sombras mismas. A pesar de la abrumadora presencia del enemigo, Nitel se mantuvo firme, su coraje brillando como una estrella en la oscuridad. Con un grito de determinación, Nitel se lanzó al ataque, enfrentando al líder de las criaturas con todo lo que tenía. Cada golpe que lanzaba estaba imbuido de la fuerza de su voluntad y el deseo de proteger a su pueblo, y cada hechizo que conjuraba estaba alimentado por la esperanza de un futuro mejor para Eldoria. Y entonces, en un destello de luz y magia, la batalla llegó a su fin. Con un último esfuerzo, Nitel y sus compañeros lograron derrotar al enemigo, enviándolo de vuelta a las profundidades de donde había venido. La paz finalmente regresó a Eldoria, y los habitantes de la ciudad miraron con gratitud y admiración a su valiente guardián. Con el corazón lleno de orgullo y satisfacción, Nitel se dio cuenta de que, a pesar del miedo que aún residía en su interior, había demostrado su valía como protector de su pueblo. Había enfrentado el peligro con coraje y determinación, y había emergido victorioso del desafío. Y mientras contemplaba la ciudad que había jurado proteger, Nitel supo en su corazón que, aunque el miedo aún pudiera acechar en las sombras, él estaba listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Porque había descubierto el verdadero significado del coraje, no era la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Y en ese momento, Nitel se convirtió en algo más que un simple guardián. Se convirtió en un símbolo de esperanza y valentía para todos los habitantes de Eldoria.